Hidroituango empezó a gestarse en 1969, pero, tras décadas de estudios fallidos, fue en 1998 cuando el proyecto prendió motores. En enero de 2009, el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto y, un año más tarde, empezaron las obras. Para poder levantar la presa, se construyeron 2 túneles de desviación, por donde fluyó el agua del río Cauca mientras avanzaban los trabajos. En octubre de 2017 finalizó la construcción del túnel intermedio, que era el único que iba a quedar abierto tras el fin de las obras. Por eso, a diferencia de los otros 2, debía funcionar con compuertas. En enero de este año, al acercarse el final de las obras, las entradas de los 2 túneles de desviación se sellaron con paredes de concreto. En el primero de los túneles se alcanzó a poner uno de los tapones definitivos de 22 metros de ancho. Pero el viernes 27 de abril, las caudalosas aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron el túnel intermedio, el único por donde seguía desviándose el agua del Cauca. 2 días más tarde, la presión del río lo destapó en horas de la tarde. Las alarmas se prendieron una vez más en la noche del lunes 30 de abril, cuando una falla geológica desprendió 250.000 metros cúbicos de tierra de la montaña. Sin embargo, gracias a una especie de bypass que tenía ese túnel, el agua seguía fluyendo, aunque en menor cantidad. Pero luego, el lunes 7 de mayo, un nuevo desprendimiento de la roca taponó el bypass del túnel intermedio. Es entonces cuando el agua dejó de fluir y el embalse empezó a llenarse como una tina que no tiene por dónde desaguar. Ante la gravedad de la emergencia, el jueves 10 de mayo, EPM decidió inundar la casa de máquinas. Equipos como generadores, turbinas y transformadores quedaron sumergidos. 2 días después, en la tarde del sábado 12, el túnel intermedio se desbloqueó. Al estar represado, se convirtió en algo así como una manguera a presión. El caudal promedio del río en esta época es de 1.200 metros cúbicos de agua por segundo, pero esa tarde, cuando se abrió paso el agua, alcanzó los 6.000 metros cúbicos por segundo. Esta fue la causa de la subida del caudal del río Cauca aguas abajo. La corriente destruyó 3 puentes y dejó 600 damnificados. Pasadas las 6 de la tarde se registró de nuevo, de manera natural, el taponamiento del túnel intermedio. Desde entonces, el agua solo fluye por la casa de máquinas. Cuando todo parecía estabilizarse, el miércoles 16 de mayo, EPM informó que se presentó una obstrucción en la casa de máquinas. El agua empezó a salir por las galerías, que es por donde entran carros y trabajadores a ese lugar. El incidente dejó 4 trabajadores heridos y puso en alerta máxima a 5 municipios aguas abajo. 2 horas más tarde, el agua volvió a fluir con normalidad, pero en la medianoche de ese día salió una vez más por las galerías. Al otro día, el país se levantó con la voz preocupada del gerente de EPM. Si el agua sigue fluyendo por las galerías, podría permear la pata posterior de la presa, haciendo que colapse. Además, si el agua la rebosa, los 20 millones de metros cúbicos de roca y cemento podrían erosionarse y potencialmente derrumbarse, causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros. Si ocurre el peor escenario, 1 hora después del colapso de la presa, la avalancha llegaría al corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, que se borraría del mapa. Entre 4 y 5 horas más tarde, llegaría a Tarazá y Cáceres, 10 horas después a Caucasia y 20 horas a Nechí. Los municipios de San Jacinto del Cauca, Ayapel, Guaranda y Majagual también están en alerta máxima.